querido Padre. Muchas gracias a ustedes, Padre, Katy, por el esfuerzo que hacen cada semana y a la vez también por todo lo que siempre están haciendo para bendecir al pueblo de Dios, ¿no? Y gracias también a los que se han reunido en esta tarde. Para mí siempre es un privilegio compartir con ustedes. Es un privilegio sobre todo que juntos podamos ir a la palabra de Dios para que la Biblia nos enseñe, nos confronte, para que la Biblia pueda también animarnos a cumplir sobre todo la misión que Jesucristo nos entregó. Y justamente ese va a ser el énfasis de lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde, ¿no? El énfasis que al cual nos vamos a dirigir durante este diálogo o esta ejercicio que vamos a tener es a eso que Jesucristo nos pidió y nos encargó. El Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, eso ustedes lo saben muy bien, pero lo repasamos para que podamos sobre esa base comenzar a dialogar en torno al texto de Lucas, el capítulo 24, que es el texto que vamos a trabajar. Pero ustedes saben que el Señor Jesús, cuando vino a este mundo, tuvo una misión clara, ¿no? Y su misión clara fue la instauración del reino de Dios. Y la instauración del reino de Dios fue esa esperanza que el Señor tenía de que en este mundo pueda haber la oportunidad de una vida justa, de una vida donde todos participemos de lo que fue el gran anhelo del Señor, de esa libertad operada a través de la justicia, ¿no? El Señor Jesús, cuando llegó a este mundo, se enfrentó a un mundo terrible, ¿no? Dice el Evangelio de Marcos que cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, él inicia su ministerio porque justo había acontecido una escena de injusticia terrible con su amigo Juan el Bautista, que estaba diciéndoles a los poderosos o a los que operan, en todo caso, las injusticias, les estaba diciendo que se arrepientan. Entonces resulta que por esa razón lo encarcelaron. Entonces el Señor dijo, bueno, no hay más tiempo que perder, el reino de Dios tiene que ser instaurado. Así dice el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, el verso 5, cuando dice, ya no hay más tiempo que perder, necesitamos que el reino de Dios esté aquí para que el reino de Dios sea esa nueva forma de vida que en la que nosotros podamos participar, esa forma de vida que no es un gobierno humano, sino que es el gobierno de Dios, ese gobierno que trae justicia para que todos participemos de esa libertad tan anhelada, para que todos la busquemos constantemente y que todos los días participemos de esa libertad anhelada que en el Evangelio de Lucas, vamos a ver, ¿no? Que el Señor Jesucristo pues también lo establece como principio fundamental de su tarea misionera aquí en el mundo, ¿no? Cuando dice, el Espíritu de Dios me ha ungido para proclamar libertad a los cautivos, ¿no? Entonces, esa era la idea del Señor y eso es lo que vino a proponer. Y ahora vamos a hablar sobre la ascensión, o sea, los momentos finales de la vida terrena del Señor. Y vamos a entrar a hablar de la ascensión con esa pregunta, ¿no? Con la pregunta es, ok, ya el Señor se está yendo, el Señor va a ser llevado a los cielos, como dice el texto, y la pregunta es, ¿y el reino de Dios? ¿Y qué pasa con el reino de Dios? ¿No? O sea, si ese fue el mensaje, si esa fue la propuesta, si esa fue la tarea que comenzó, si por esa razón se enfrentó a tantos poderes, si por esa razón el Señor hizo tantas cosas, ahora que se va, ¿qué pasa con el reino de Dios? ¿No? Esa va a ser nuestra pregunta y sobre esa base vamos a dialogar entonces en esta tarde. Es lo que he preparado para que podamos nosotros compartir para que podamos nosotros repasar el texto. Es por eso que le puse como título a nuestra exposición, a la exposición de esta tarde, la ascensión, ir al cielo sin dejar la tierra, ¿no? Ir al cielo sin dejar la tierra. ¿Ya? Tengamos eso en mente, ir al cielo sin dejar la tierra.
Vamos a leer el pasaje. Tomé el pasaje desde la Biblia de Jerusalén. Algunos conocen esta versión, entonces vamos a leer. Dice de la siguiente manera el pasaje que nos toca reflexionar. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, y voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte, permaneced en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder desde lo alto. Los sacó hasta cerca de Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. ¿Ok? Tengamos entonces en mente este pasaje porque hay varios datos de este pasaje que nos interesan y que los vamos a utilizar para poder armar esta reflexión que quiero compartir y que he traído para ustedes en esta tarde, ¿ya? Hay cosas que no debemos perder de vista y lo voy a ir subrayando desde ahora, ¿no? Por ejemplo, no podemos perder de vista que en esta sección el Señor Jesucristo haga un énfasis de que se tiene que predicar el Evangelio, que es el Evangelio de conversión y de perdón. Otra cosa que no perdamos de vista es que el Señor está diciendo que ese Evangelio, ese reino que Él ha venido a instaurar, debe ser predicado y alcanzado o expandido a todas las naciones. No se olviden de eso, ¿ah? A todas las naciones empezando de Jerusalén, ¿no? No dice solo en Jerusalén, sino empezando desde Jerusalén. Luego hay otra cosa que no debemos perder de vista, que el Señor en el momento que se está yendo al cielo dice, y nosotros somos los testigos de estas cosas. Fíjense que hasta ahí, hasta ese lugar de este pasaje, todavía nada se habla de que Jesús se está yendo o que Jesús está ascendiendo, ¿no? Hemos llamado a esta sección la ascensión, pero hasta ahorita nada tiene que ver con el hecho de que se va. Subrayamos esas cosas, ¿no? Otra cosa que dice este texto que hay que subrayar es esto, que Él nos va a enviar la promesa del Padre, que nos va a enviar la promesa del Padre, porque con esa promesa del Padre nosotros vamos a tener el poder para hacer que se cumpla el deseo de expandir el reino de Dios a todas las naciones. Luego hay otra cosa que también subrayemos, fíjense que hay varias cosas que estamos subrayando, que cuando el Señor Jesús ascendió, lo hizo desde Betania, dice el texto, ¿no? Lo hizo desde Betania. Algo significa Betania que vamos a revisar nosotros aquí. Y ahora, recién después de haber dado todos estos datos, después de que hayamos subrayado todo esto, recién aparece que luego él fue separado y fue llevado al cielo. Y este es la única frase, el único verso donde habla explícitamente de la ascensión, ¿no? Es que Jesús fue llevado al cielo, dice. Pero después, nuevamente el énfasis retorna. ¿A dónde? Aquí a la tierra. Y dice que los discípulos al final volvieron a Jerusalén y aquí hay algo que debe llamarnos la atención, que volvieron a Jerusalén y se quedaron allí, o por lo menos creyeron que tenían que quedarse allí siempre, en el templo. Si se fijan, entonces, la ascensión, esto que estamos viendo nosotros aquí, tiene, sí, un dato de que Jesús se fue al cielo, pero tiene muchos datos sobre lo que debemos hacer nosotros aquí en la tierra.
Digo esto porque a veces nosotros fijamos nuestros ojos solamente en aquello que es fantástico, ¿no? Oh, Jesús se fue al cielo y cómo se habrá ido al cielo, de qué color habrán sido las nubes, si se habrá ido en caballos con ángeles, cómo se fue al cielo, ¿no? Pero fíjese que el texto nos está diciendo, sí, sí, se fue al cielo, ya, está bien, no pierdan de vista eso. Pero todo lo demás, todo lo que debemos nosotros fijarnos, todo lo que nosotros debemos concentrarnos es en lo que se queda aquí en la tierra y en lo que debe acontecer aquí en la tierra. ¿Ya? La ascensión no es el punto final de la tarea del Señor aquí en la tierra, sino más bien es el momento crucial en el que el Señor nos encarga a nosotros, sus discípulos, que continuemos su trabajo aquí en la tierra. Es por eso que vuelvo a lo que había puesto anteriormente. No es ir al cielo, sí, pero ojo, sin dejar la tierra, porque hay que hacer algo aquí en la tierra que el Señor nos ha encomendado. Ok, hay que subrayar esas cosas para que podamos de repente escarbar un poco más en este hermoso texto que estamos analizando en esta tarde. Vamos a repasar seguramente algo que ustedes ya han revisado, ¿no? Y me parece importante, ¿por qué? Porque la mayoría de los estudiosos dicen que el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos conformaron una unidad literaria. Hay debate, hay discusión al respecto, pero por lo menos podemos ver nosotros que el libro de los Hechos es una especie de anuncio, anuncio del reino, anuncio del mensaje, y el libro de los Hechos más bien es la concreción de este anuncio. Cómo se concreta a través de la conformación de la iglesia. Si fueron una sola obra, algunos dicen que sí, algunos dicen no, que fueron de repente dos obras. Así hayan sido dos obras, sí hay una relación y hay un vínculo entre el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. ¿Cuál es ese vínculo, esa relación? Lucas habla sobre el anticipo, el anuncio del mensaje de Jesús, y Hechos sobre cómo el mensaje del reino se concreta en la conformación de una iglesia que procura reproducir el mensaje del reino de Dios. Entonces, los exégetas han comenzado a decir, algunos exégetas que por aquí nombro, algunos son muy clásicos, como Fitzmayer, Bobón, Parsons, ¿no? Algunos exégetas que comenzaron a decir, sí, sí, es cierto que Lucas y Hechos tienen un vínculo y tienen una relación, que probablemente hayan sido un solo libro. Y es por eso que hay que prestar atención al texto de la ascensión, porque en el texto de la ascensión nos está anunciando algo que va a ser cumplido en el libro de los Hechos. Como por ejemplo, nos está anunciando que que el poder del Espíritu llegará sobre todos, y eso pues vemos que se cumple en Hechos a partir del capítulo 2 cuando el Espíritu llega, y ustedes saben lo que pasó ahí en Pentecostés. Bueno, los exégetas que dicen esto dicen también de que debemos tener un poco de cuidado con el pasaje, con el texto específico que va del verso 50 al 53 en el libro en el libro de Lucas, el texto que va desde el verso 50, justo cuando dice esta parte, cuando dice lo sacó hasta Betania, hasta estaban en el templo de Dios alabando y bendiciendo. Esta parte parece ser que fue una especie de añadido editorial cuando cortaron el libro. O sea, cuando lo partieron en dos, entonces tenían que ponerle un final al libro de Lucas. Entonces, por eso que pusieron estos versos y le tuvieron que poner también un prólogo al libro de los Hechos. Y ese prólogo del libro de los Hechos va desde en el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 11. Entonces, ese fue un trabajo de editorialización que hicieron para que se separen estos dos libros. ¿Por qué digo eso? Porque justamente en estas partes que se supone han sido editorializadas, desde el verso 50 al 53 en el capítulo 24 y Hechos del capítulo 1, del 1 al 11, justamente en estas partes aparecen dos relatos de la ascensión. El relato de la ascensión de Lucas y el relato de la ascensión de Hechos. Y son dos relatos
que podrían ser complementarios, aunque tienen también algunas divergencias que podemos hacer notar para que nos focalicemos luego en trabajar el libro de Lucas. Por ejemplo, en el libro de Lucas, el relato de la ascensión nos presenta, el Evangelio de Lucas nos presenta este relato como un acontecimiento que se dio en el mismo día de la resurrección. O sea, Jesús resucitó, se encontró con sus discípulos en Emaús, luego se apareció a todos los demás y luego los llevó a Betania para que pueda allí ascender. Mientras que en Hechos, el capítulo 1, específicamente en el verso 3, dice que no, que todo esto sucedió después de 40 días. Aunque 40 días después de la resurrección es que se produce el acontecimiento de la ascensión. Lucas nos va a decir de que esto ocurrió en Betania, como dice esta parte que estoy haciendo mención, mientras que el relato de Hechos va a decir que es probable que se haya producido más bien desde el Monte de los Olivos, en el capítulo 1, el verso 12. El relato de Lucas es bastante breve, son solamente 3 versículos, mientras que el relato de Hechos es un relato mucho más amplio. En el relato de Hechos aparece la nube que lo oculta, aparecen los 2 varones que lo reciben allá en la nube, y aparece también este relato de que hay un anuncio del retorno de Jesús. Mientras que en el relato de Lucas no hay eso, solamente dice que salieron a Betania, se separó y se fue al cielo. Ya, eso es lo que aparece en el relato de Lucas. Este doble relato entonces nos da la idea de que probablemente, como vuelvo a decir, haya sido un añadido editorial. No obstante, no obstante, quiero que aquí también subrayemos eso, en este añadido, en este que se llama añadido editorial del verso 50 al 53, hay una alta densidad misionológica que el día de hoy vamos a repasar. ¿Ya? Yo soy de los que, uno de los, o sea, hay varios también teólogos y exégetas que dicen lo mismo, pero yo creo que el hecho de que un pasaje haya sido añadido posteriormente no le quita valor teológico, ¿no? Hay que buscar el valor teológico que en ese pasaje también hay o también existe, ¿no? Hay algunos otros exégetas que a veces dicen, no, ese es un añadido, entonces de repente ni siquiera lo consideremos. No, no, en este caso sí. Estamos viendo de que es probable que haya sido una nota editorial, pero que tiene una densidad misionológica que vamos a repasar el día de hoy. Ok, entonces, conocemos que hay un relato de la ascensión en Lucas, que ese relato de la ascensión en Lucas tiene un relato paralelo en Hechos, que es probable que estos relatos paralelos se hayan dado porque antes eran un solo libro y se tuvieron que separar y cuando se separaron se pusieron estos 2 relatos, uno para el libro de los Hechos y otro para el libro de Lucas. Hoy nos interesa el que aparece en el libro de Lucas. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar cosas que nos van a servir para que podamos cumplir nosotros la misión que Jesucristo nos ha pedido. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. A ver, ¿qué nos habla acerca? Vamos a hablar ahora estrictamente sobre esta cuestión, la ascensión. O sea, esta parte cuando dice, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Esta parte, ¿ya? Se separó de ellos y fue llevado al cielo. A esta partecita le vamos a prestar atención ahorita y luego vamos a repasar todo lo demás. ¿Qué quiere decir el texto cuando dice se separó de ellos y fue llevado al cielo? ¿Cuáles son las enseñanzas teológicas que hay en esto? Y hay que mirar bien porque hay fuertes enseñanzas teológicas en este hecho que está describiéndose. ¿Por qué les digo que fuertes enseñanzas teológicas? Porque a veces hay algunos que les gusta leer el texto bíblico como que si fuese un texto de Marvel, un texto así medio fantástico, ¿no? Dicen, wow, uno se imagina así como esas películas de Hollywood donde seguramente le salió de repente como una especie de humo, como los cohetes cuando se elevan, cuando van al espacio
Y sí, seguramente estuvo subiendo y hubo una nube maravillosa que le rodeó. A veces somos muy gráficos y nuestra creatividad nos lleva a imaginarnos, ¿no? Imaginarnos como por ejemplo esta pintura. Fíjense, esta pintura es muy impactante, ¿no? Es como que está graficando eso. Pero vamos a ir un poco más allá de la graficación. Vamos a ir un poco más allá de esta imaginación y lo que vamos a buscar es entender el sentido teológico que tiene este acto, este hecho de que Jesús fue llevado al cielo. ¿Por qué los escritores del Evangelio de Lucas, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, hicieron énfasis en el hecho de que Jesús tenía que ser trasladado a los cielos? Hay varios significados, ¿no? Un primer significado que debemos nosotros reconocer que eso está presente, es un significado que está presente en la teología cristiana desde el principio, ¿no? Es que los primeros cristianos tuvieron siempre el empecinamiento de probar y de no solamente probar, sino de proclamar el hecho de que Jesús era el Cristo, o sea, de que Jesús era el Mesías. Y no cualquier Mesías, sino era un Mesías que era divino, o sea, un Mesías que estaba cumpliendo con lo que Dios había asignado, designado a la tarea de este Jesús. Este símbolo de la ascensión es justamente una forma de decirle a la gente de que el Mesías Jesús era un Mesías divino, no era un Mesías cualquiera. La ascensión al cielo fue un símbolo de la exaltación y de la divinidad del Mesías Jesús. Ustedes saben que en el Medio Oriente, en esa época, funcionaba una lógica extraña, la lógica de la vergüenza y del honor. Honor aceptado, vergüenza rechazado. Honor, pureza, pureza, perfección, perfección, bien, aceptado, aprobado. Vergüenza, impureza, impureza, imperfección, imperfección, rechazado, rechazado, maldito y todo lo demás. La cruz de Jesús significó o significaba para muchos de ellos la vergüenza, la deshonra. El mismo apóstol Pablo va a decir en el libro de Gálatas, ¿no? Él murió como maldito, ¿no? Como maldito fue expuesto en un madero, dice allí, ¿no? Porque para los judíos morir en un madero era sinónimo justamente de deshonor, era sinónimo de vergüenza, de impureza. Entonces, la ascensión justamente va a responder a este sistema de vergüenza, honor que había en la lógica de la gente del Mediterráneo, de la gente del Medio Oriente, para decir que Jesús no solo quedó avergonzado en una cruz, que la vida de Jesús, del Mesías Jesús, no quedó clausurada en la vergüenza y en la deshonra de la cruz, sino que la vida de Jesús fue una vida rehonrada, o sea, fue una vida que fue exaltada, y no solamente fue exaltada, sino fue divinizada. O sea, que el Mesías Jesús no solamente fue entendido como un hombre revoltoso que se enfrentó a los poderes de ese siglo y es por eso que se murió y murió en una cruz, sino que la vida de Jesús era la vida de Dios mismo. Es por eso que Dios no solo lo dejó expuesto a la vergüenza, sino que lo ascendió a los cielos, porque los cielos eran justamente el símbolo de la exaltación y de la divinidad. Una segunda cosa que es también interesante reconocer en esta idea de la ascensión. Para los romanos, Jesús había sido derrotado por el poder romano.
Y es interesante porque los romanos tenían algunas historias míticas que hablaban de sus grandes personajes, como César, como Augusto, que habían sido exaltados, habían sido deificados, ¿no? Y esa deificación de estos Césars, de estos emperadores, se había dado justamente en esta especie de lógica, el abandono de la tierra profana para llegar a una dimensión celestial. ¿Qué dice el Evangelio de Lucas? Dice, bueno, eso no le pasó solamente a César y Augusto, ¿ah? Para vergüenza de los romanos que quisieron derrotarlo a través de una cruz, lo que le pasó a Jesús fue tal y como le pasó a los héroes romanos y aún más, porque los héroes romanos fueron deificados, pero Jesús no solamente fue deificado, no solamente ascendió, sino ascendió después de haber resucitado, ¿no? Entonces, la ascensión también era una forma de decirle a Roma, de decirle a los romanos, miren, ustedes quisieron derrotarlo, ustedes quisieron mover todo su poder imperial para derrotarlo y dejarlo en una cruz. Pero él no se quedó en una cruz, sino que él ascendió. Y si César y Augusto también fueron deificados, pues Jesús no solamente fue deificado, sino que Jesús fue hecho también Mesías, por lo tanto, es incluso como o mayor que el César, ¿no? Es por eso que recuerden siempre bien esto, ¿no? Que a Jesús es por eso que lo llamaban Señor, Señor Curios en griego. Y ese curios es un término muy asociado al César, o sea que lo que estaban tratando de decir a través de la ascensión de Jesús era que Jesús había alcanzado una autoridad mayor incluso que la del César, ¿no? Otra cosa que también tiene un alto significado esta ascensión. El alto significado que tiene esta ascensión es que para los judíos, el centro de la religión, el centro desde donde se desplegaba el poder, el único lugar, no sé si ustedes recuerdan un poco la lógica de los sacerdotes. Los sacerdotes creían que había un solo lugar sagrado y que ese solo lugar sagrado era el templo y que en ese solo lugar sagrado Dios aparecía una única vez en el año a través de su presencia en el lugar santísimo, ¿no? Y cuando llegaba allí, es como que, wow, ahora sí, Dios está con nosotros, está a favor del pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que dice lo que dice el relato de Lucas? El relato de Lucas va a decir, sí, todo se estaba dando en Jerusalén, pero para reconocer a Jesús como divino, lo que hizo Jesús es que los llevó a todos a Betania. Cambió el centro de la, el centro del contacto entre Dios y la tierra, vamos a decirlo así, ¿no? Lo cambia. Y ahora el centro desde donde acontece este suceso magnífico de que Jesús ahora es reconocido como Dios, como Mesías Dios, no es el templo, no es Jerusalén, sino es Betania. ¿Y qué cosa es Betania? Más o menos para de repente entrar en contexto con los que viven aquí en Quito, o voy a poner de repente algún otro ejemplo, ¿no? Los que viven aquí en Quito, ¿no? Aquí en Quito, ¿cuál es el centro del poder aquí en Quito? Carondelet, ¿no? Carondelet, que es el palacio de gobierno, ¿no? Entonces, si queremos decir, miren que pasó un acontecimiento importantísimo en Quito, tenemos que decir que ha pasado algo en algún sitio importante también de la ciudad. Carondelet, el palacio de gobierno, o, no sé, el estadio de Atahualpa, donde acontecen los sucesos importantísimos aquí en la ciudad. Pero lo que hizo Jesús es decir, aconteció algo importantísimo. ¿Y qué es eso algo importantísimo que aconteció? Que Jesús fue reconocido ya como Dios.
porque ahora ya no era un ser humano crucificado, humillado, sino que ahora es Dios que está ascendiendo al cielo. ¿Y dónde pasó eso? No pasó ni en Carondelet ni en el estado de Atahualpa. Eso pasó en un páramo de alrededor, ¿no? Eso pasó en un campo que está por allá, por las afueras. Y uno dice, pero Señor, ¿por qué? Tendrías que haber dicho que todo pasó eso en Jerusalén para que así te crean más, para que así crean de que tú eres realmente Dios. ¿Y qué nos diría Jesús? Mira, tranquilo, porque eso ya intentó hacer el diablo. El diablo lo intentó hacer con las tentaciones. Me quiso llevar a Jerusalén para que desde Jerusalén me exponga diciendo, yo soy el verdadero Dios, pero de esas cosas no me voy a prestar, porque yo no soy un Dios que exhibe su poder lujoso, que exhibe su poder económico, que exhibe su poder opresor. Yo soy un Dios que es aceptado, es asumido, es reconocido como Dios en la periferia, en Betania. Y entonces la ascensión de Jesús, según Lucas, se da en Betania, que es un lugar, como vuelvo a decir, periférico, desde donde se subió Jesús. ¿Qué era Betania? Betania era una aldea, ¿eh? Acuérdense siempre de eso. Y aparecen en los textos, incluso en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Juan, aparecen los textos donde Betania aparecerá como aldea. ¿Y qué era una aldea? Una aldea era un lugar periférico en todo el sentido de la palabra, no solamente en sentido geográfico, sino también en sentido económico y en otros sentidos más, ¿no? Lo periférico es lo pobre, lo de alrededor, lo precario, ¿no? Lo relegado, lo vulnerable, lo marginado. Bueno, ahí, en ese lugar, yo me manifiesto ante todos para que me reconozcan como Dios, dice el Señor Jesús. Qué bonito eso, ¿ah? Qué bonito eso, porque ahí Jesús está cumpliendo lo que había anunciado. Jesús había anunciado de que Dios había venido a este mundo ¿para qué? Para estar con los pobres, bienaventurados los pobres, ¿no? Y justamente este gran acontecimiento, que es el acontecimiento de la ascensión, se da allí, en un lugar periférico. Por eso le llamamos que se reconfigura el centro de lo sagrado. Ya no es en el templo, ya no es en Jerusalén, sino en Betania, ¿no? Y por último, en cuanto a esto, en cuanto a la ascensión misma, es interesante porque el texto dice que fue llevado, que su cuerpo fue llevado al cielo, ¿no? Y ahí debemos entender algo que nos quiere decir el evangelista. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el evangelista? Nos está queriendo decir que se terminó el ciclo del cuerpo humano en tierra. El cuerpo humano de Jesús, cuerpo que había sido sometido al sistema de la vergüenza, o había sido humillado, etcétera, terminó su ciclo. Ahora, ese cuerpo humano alcanzó otra dimensión corporal, la dimensión corporal de la divinidad, y es por eso que fue llevado a los cielos, para que ese cuerpo divino sea concebido como un cuerpo divino eterno por siempre y va a habitar allá. Pero ojo, ojo, y esto es lo que dice el evangelista Lucas y eso es lo que vamos a repasar de aquí en adelante. Pero no es que el cuerpo humano fue llevado y que el cuerpo de Cristo desapareció de la tierra. No, el cuerpo humano fue llevado, el cuerpo divino quedó en la eternidad, el cuerpo humano de Jesús terminó su ciclo aquí en la tierra como todo cuerpo humano, porque todos los seres humanos tenemos un tránsito aquí en la tierra y luego llega un tiempo en el cual ya no estamos. Así también el cuerpo de Jesús humano terminó su tránsito en la tierra, fue llevado al cielo, pero hubo un cuerpo que se quedó aquí en la tierra. Hubo un cuerpo que comenzó su ciclo aquí en la tierra. ¿Y saben cómo le llama el apóstol Pablo a ese cuerpo? El cuerpo de Cristo, ¿no? El cuerpo de Cristo se queda aquí en la tierra porque debe cumplir con la misión histórica que Jesús había inaugurado. Jesús en su cuerpo humano comenzó a dar de comer a los pobres, comenzó a dar libertad a los cautivos, comenzó a sanar a los leprosos y a reivindicarlos, comenzó a abrazar y darles un valor muy especial a los niños, a las niñas.
Ese cuerpo humano terminó su ciclo, ahora es un cuerpo divino que está allá en el cielo, pero Lucas nos va a decir, pero ojo, él fue llevado al cielo, pero hubo un cuerpo que se quedó aquí en la tierra para ir a todas las naciones, empezando desde Jerusalén, predicando el perdón. ¿Y cuál es ese cuerpo que se quedó aquí en la tierra? ¿Cuál es ese cuerpo histórico? Ya no el de Jesús, sino el cuerpo de Cristo, dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Y cuál es ese cuerpo de Cristo? Todos conocemos. Para Lucas será la iglesia, ¿no? Empezando en el capítulo 2 de Hechos, cuando va a decir, y la iglesia comenzó a hacer grandes maravillas, ¿no? Y es interesante porque dicen que en la iglesia los apóstoles hacían grandes maravillas y portentos. ¿Y cuáles eran esas grandes maravillas y portentos? Que tenían, uno, que tenían todas las cosas en común; dos, que partían el pan; tres, que no había pobres entre ellos porque todos lo repartían. O sea, hicieron cosas que los seres humanos de aquel entonces no estaban listos para hacer. Y ellos hicieron estas cosas maravillosas porque asumieron ser el cuerpo de Cristo que había quedado aquí en la tierra. En resumidas cuentas, ¿qué es la ascensión? La ascensión es el paso, el fin del ciclo del cuerpo humano de Jesús para que ahora sea reconocido como cuerpo divino, pero también es el inicio del ciclo del cuerpo histórico de Cristo que se quedó aquí en la tierra para hacer lo que Jesús hizo en cuerpo. Y en la medida que hace lo que Jesús hizo en cuerpo, se constituye en cuerpo histórico de Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿la ascensión es solamente la abstracción, o sea, que la elevación, la salida de Jesús del mundo para ser instalado en la tierra, en el cielo, perdón? La respuesta es no. Es la instalación de Jesús en los cielos, pero a la vez también es la instalación del cuerpo de Cristo en la tierra para que siga cumpliendo el mensaje del Rey. Ahora vamos a revisar justamente eso. Ya hablamos de lo que significa ascender. Ascender significó derrotar a los romanos que creían que lo habían matado, es ir más allá de esta humillación de la crucifixión y entender que Jesús es un Mesías, y es por eso que como Mesías está allá ahora en el cielo, un Mesías divino. Es entender que Jesús no solamente es hombre, sino es hombre Dios, y es asumir que como divinidad pues está allá en la eternidad en los cielos. Eso es la ascensión, pero la ascensión también es el inicio del ciclo del cuerpo de Cristo que se ha quedado aquí en la tierra para concretar el reino de Dios, para que ese reino de Dios se concrete en los distintos espacios. No solamente, como dice Lucas, no solamente allá en Jerusalén, ¿ah? No solamente en Judea, no solamente en Samaria, sino hasta los confines de la tierra. La ascensión de Jesús entonces es el desafío a sus discípulos para que asumamos nosotros ser el cuerpo histórico de Cristo que ha quedado aquí en la tierra para pasar del anuncio a la concreción. Ya Jesús en cuerpo, Jesús humano en cuerpo anunció. El cuerpo de Cristo ahora tiene que concretar lo que Jesús anunció, ¿no? Y eso lo dice el texto que vamos a leer, ¿no? ¿Para qué se fue? Fue necesario que Jesús padezca, fue necesario que Jesús resucite entre los muertos, fue necesario ¿para qué? Para que así se comience a predicar, predicar en su nombre la conversión para el perdón de los pecados. O sea, lo que está diciendo el texto es, fue necesario que acontezca que Jesús muera, que Jesús resucite y que se vaya al cielo para que así nosotros comencemos a predicar, o sea, a hacer material, a hacer concreto, a convocar a más personas, a restaurar nuestras relaciones, a actuar, desplegar el perdón de Dios a todos, a todas, a nuestro alrededor, ¿no? La muerte y la resurrección de Jesucristo fueron el símbolo de que el tiempo mesiánico, que el tiempo del reino, que la posibilidad de la nueva vida había sido instaurada aquí en la tierra.
Ahora, la instauración de ese nuevo tiempo que Jesús había anunciado, se comenzó a concretar en la predicación y en la conformación de comunidades de este cuerpo que quedó aquí en la tierra. ¿No? O sea, nuevamente, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el anuncio que Jesucristo dio para decirnos que hay la posibilidad de vivir más allá de cualquier gobierno humano. Recuerden esto, ¿no? El reino de Dios es de Dios porque para el Señor Jesucristo toda forma de gobierno humano había fracasado y lo que era necesario era que Dios establezca su reino de justicia aquí en la tierra. Por eso el reino de Dios no es un partido político, ¿no? El reino de Dios no es un sistema, no, no es un sistema democrático, monárquico, no. El reino de Dios es una forma de vida que está basada en la justicia, el perdón y en el despliegue del amor, empezando por el prójimo. Empezando por el prójimo, es lo que el Señor Jesucristo decía. Ahora, Jesús anunció eso. Ahora, si Jesús anunció eso, ¿cuándo comenzó eso a concretarse? Comenzó a concretarse en la conformación de las primeras comunidades. Y esas primeras comunidades se fueron concretando de tal modo que el reino de Dios al fin se hizo real. ¿Cuándo se hizo real el reino de Dios? Cuando Jesús ascendió y cuando el cuerpo de Cristo que quedó aquí en la tierra comenzó a trabajar por hacer concretar ese reino de Dios. ¿Qué más es el reino de Dios después de la ascensión? Jesús asciende a los cielos, le pide al cuerpo de Cristo, a sus discípulos, que se queden aquí en la tierra, pero se queden aquí en la tierra no para predicar en un sitio nada más, y aquí lo digo enfáticamente, no solamente para hablarle a Israel. Israel era el ámbito particular donde Jesús instaura la semilla, pero ojo, Jesús mismo instauró la semilla y les dijo que es necesario que vayan a todas las naciones. O sea, lo que Jesús hizo al ascender a los cielos es decirnos, el día de hoy se acaba el ministerio aquí en Jerusalén, en Judea, y ahora ustedes deben comenzar a establecer este reino en todas las naciones. ¿Qué es la ascensión entonces de Jesús? La ascensión de Jesús es, miren, el hecho de que el cuerpo particular, el cuerpo individual de Jesús, el cuerpo de Jesús fue abstraído, fue llevado al cielo y que Dios mandó un cuerpo universal, o mejor dicho, una fuerza, un poder universal, el Espíritu, para que esa fuerza universal haga que el cuerpo de Cristo comience a predicar también de manera universal. Por eso es que era necesario que venga el Espíritu. Porque como dice el mismo texto en Juan el capítulo 4, ¿no? Dice, lo que es espíritu, ¿quién lo puede tener? ¿No? Un espíritu puede quedar localizado en un monte, puede quedar localizado en Jerusalén. No, lo que es espíritu trasciende cualquier frontera. Entonces, lo que dice el texto de Lucas, el que estamos repasando, es que Jesús, cuerpo individual particular, es llevado al cielo para que ahora venga la fuerza, el poder del Espíritu, para que de ese modo la presencia de Dios no sea una presencia particular, sino sea una presencia universal. Y ese poder, ¿en dónde recae? Recae en los que formamos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué debemos hacer los que conformamos el cuerpo de Cristo? Debemos ir a todas las naciones, a todos los pueblos. Debemos ir hasta los confines de la tierra para hablar del mensaje de justicia y para poner en práctica el mensaje de justicia del Señor, el mensaje de libertad del Señor. ¿Ok? Otra cosa más que nos indica este relato de la ascensión. Este relato de la ascensión nos indica que el lugar preferente a dónde y desde dónde debemos predicar el reino de Dios, esa es la periferia. ¿Ah? Esa es la periferia. Ustedes dirán, sí, sí, pero el Señor Jesucristo les dijo, anda, váyanse, vayan, quédense en Jerusalén. Sí, les dijo, quédense en Jerusalén, pero es igual. Antes de decirles, quédense en Jerusalén, les dijo, antes de que se vayan a Jerusalén, primero vamos a Betania. Porque en Betania
Allí yo voy a ascender, ahí los voy a bendecir. Y luego dice, váyanse a Jerusalén, pero no se queden allí, no se queden en Jerusalén, porque tienen que irse a todas las naciones. Porque el mensaje del reino de Dios no es un mensaje para que la iglesia se apodere de los lugares del poder. No es que tenemos que ir a tomar el centro, a tomar Jerusalén, ¿no? Algunos dicen, no, uy, ojalá que sea un cristiano quien gobierne, quien sea presidente, así las cosas cambiarían, ¿no? El Señor te diría, no, no es tomar el centro del poder, es más bien hacer que el mensaje del reino de Dios se haga visible, sobre todo en las periferias, ¿no? Es por eso que en Hechos va a decir, sí, 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 que todo empieza en Jerusalén, pero no solamente que empiece en Jerusalén, sino que de ahí salga a toda Judea, luego se vaya a Samaria y luego se vaya hasta los confines de la tierra, ¿no? Y dice, no, hasta los confines, hasta lo último, hasta lo recóndito, hasta la periferia del mundo. Y para simbolizar mucho más eso, lo que hace el Señor Jesús le dice, voy a irme y para irme vamos a visitar primero un símbolo de lo que ha sido el mensaje de mi reino. Si ustedes leen en Lucas el capítulo 4, el verso 14, va a decir que Jesús inicia su ministerio en la periferia, ¿no? En los alrededores. En los alrededores comienza todo. Y cuando se fue, ¿dónde termina su estancia aquí en la tierra? En los alrededores de Jerusalén, en Betania. Y le dice, vayan a Jerusalén, pero vayan a Jerusalén para que puedan salir también a todos los alrededores. ¿Qué más nos habla este pasaje? Nos habla y nos dice que para que cumplamos nosotros esa tarea que nos ha encargado, nosotros cuerpo de Cristo, para que cumplamos esa tarea, ¿qué es lo que tiene que venir? ¿Qué es lo que tiene que llegar? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a impulsar el cumplimiento, o es el que impulsó el cumplimiento de la tarea mesiánica en Jesús, fue prometido por Jesús, ¿no? En Lucas 11:13 dice, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. No podemos ni siquiera blasfemar del Espíritu porque es lo que va a quedar aquí. Al fin Jesús en cuerpo, bueno, se fue, pero lo que va a quedar aquí para que pueda empujar, motivar, impulsar la tarea mesiánica de ese cuerpo histórico de Cristo que se ha quedado aquí en el mundo es el Espíritu. Y es por eso que Jesús dice, va a llegar la promesa del Padre. En el libro de los Hechos llega esa promesa que es el Espíritu e impulsa la concreción de la tarea misionera. Voy a la última parte de lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. El texto que acabamos de leer también menciona algunas tensiones que debemos nosotros saber entender. Por ejemplo, en el texto que acabamos de leer aparece Jerusalén, hasta en 2 o 3 veces dice, ¿no? Dice, todo comenzará en Jerusalén. Luego dice, vayan y quédense en Jerusalén. Y luego dice que los discípulos regresaron a Jerusalén con gozo. ¿Qué es Jerusalén? En el Evangelio de Lucas, Jerusalén es un lugar de tensión, porque Jerusalén es el centro del poder religioso, es el centro del poder moral, es el centro del poder político, pero es interesante que luego se convierte en el centro donde comienza a expandirse el mensaje del reino. Ahora, eso no quiere decir que para Jesús Jerusalén era el lugar más maravilloso, porque en el mismo Lucas Jesús va a decir que Jerusalén es el lugar que mata profetas, es el lugar donde los cobradores de impuestos, no los cobradores de impuestos, donde los encargados, los poderosos, cobran impuestos y venden elementos para el sacrificio y los venden demasiado caros. Es por eso que Jesús se molestó allá en Jerusalén y tiró todas las mercaderías que habían llevado allí los tramposos que estaban ahí burlándose de la gente pobre. Jerusalén es un ámbito de tensión y de bastante lucha, ¿no? El primer sitio donde Jesús comenzó a discutir con los poderosos fue en Jerusalén, cuando era niño. Las tentaciones de Jesús se produjeron en Jerusalén, porque el diablo era el que quería que Jesús esté en el centro de Jerusalén para que pueda demostrar su poder. Jerusalén era el lugar de pelea del fariseo y el publicano.
Jerusalén era un lugar donde Jesús enseñaba, pero también donde querían matarlo. O sea, es un centro de tensión. Así que cuando Jesús dice, vayan a Jerusalén, lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos es, hagan de Jerusalén un lugar de tránsito, un lugar de tránsito. Es el lugar donde debe comenzar la tarea misionera, pero no se deben quedar allí. Deben salir a Judea, deben ir a Samaria y deben ir hasta los confines del mundo. Deben comenzar la tarea en Jerusalén, dice el texto que nosotros hemos leído, ¿no? Empezando desde Jerusalén. ¿Hasta dónde? Hasta las naciones. O sea, lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, Jerusalén es estratégico, pero no se queden en Jerusalén, porque si se quedan en Jerusalén, ustedes se van a contaminar del poder corrupto. Los discípulos entonces tenían que esperar la investidura del poder del Espíritu en Jerusalén para luego salir a otros lugares. Pero ¿saben lo que hicieron los discípulos? Dice Lucas que lamentablemente ellos se fueron a Jerusalén y querían quedarse allí para siempre. Y esto me llama la atención porque es lo que a veces nosotros queremos como cristianos. Dicen, ya, vamos a cumplir la misión de Jesucristo. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos un lugar de poder. Como algunos dicen, ¿no? Ojalá tuviese mucha plata, porque si tuviese mucha plata, cumpliría la misión de Jesucristo. Bueno, el problema es que ahí entrarías en un debate fuerte, porque lo que el Señor Jesucristo quería es que no acumules, sino incluso antes de acumular, en vez de acumular, vayas dando a los pobres, ¿no? Recuerden lo que Jesús le dijo al, al hombre rico. Entonces, Jesús les dice que Jerusalén sea un lugar de tránsito, pero ellos decidieron quedarse allí. El Espíritu Santo iba a llegar a darles poder. ¿Qué tipo de poder? Un poder no humano, ¿ah? No ese poder exousia que significa autoridad humana para oprimir, no. Les iba a dar un poder divino para romper temores, para romper jerarquías, para romper distintas cosas, de tal modo que el Evangelio de Jesucristo salga. Pero algunos hicieron como el mago Simón en Hechos del capítulo 9, creo que es, ¿no? Cuando ve que el poder del Espíritu ha llegado, el dunamis, él dice, yo quiero ese poder, pero yo quiero ese poder para oprimir a los demás. ¿Y qué le dice Pedro? Pedro le dice, mira, ojalá te mueras tú y tu dinero, pero que ese poder del Espíritu es un poder que no es un poder humano, no es el poder que anhelan los que se quedan en Jerusalén, no es el poder que tienen los que se quedan en Jerusalén. Es un poder que más bien hace que salgamos y vayamos a los confines de la tierra a predicar y a establecer el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiso Jesús? Lo que quiso Jesús es que vayan y se queden un rato en Jerusalén para que usen a Jerusalén como lugar estratégico desde donde tenían que comenzar a derribar los grandes sistemas de opresión para que luego vayan a los confines, a la periferia. El problema es que los discípulos se quedaron ahí y no solamente en Jerusalén, se quedaron en el sitio donde había más poder corrupto en el templo, ¿no? Ustedes dirán, no, pero luego Hechos dice que siguieron yendo al templo, ¿no? Dice que fueron al templo solo en Hechos 3 y en Hechos 5. Y después de Hechos 5 ya nunca más volvieron a entrar a ese templo. En Hechos 3 llegan al templo y encuentran un cojo de nacimiento que estaba allí siendo el símbolo de la opresión, ¿no? Porque lo tenían allí exhibiéndolo sin ayudarlo. Y en Hechos 5 hubo un debate, los sacerdotes se molestaron por lo que decía Pablo y todo lo demás, y de ahí ya nomás el templo. ¿Por qué? Porque no tenían que quedarse en el templo. Pero ¿qué hicieron estos discípulos? Cuando Jesús dijo, vayan a Jerusalén, ellos dijeron, nos quedaremos allí en el templo. Esa no era la tarea. La tarea era salir, salir a las naciones, salir allí donde está la necesidad. Termino entonces. Ascensión. Jesús se va al cielo, pero no deja a la tierra vacía. Jesús es exaltado para demostrar que su reino es superior a todo reino, a todo poder humano. Jesús es llevado al cielo, pero su espíritu viene.
para que concrete la instauración del tiempo mesiánico en la tierra, pero no es el Espíritu quien hace la tarea concreta, sino es el que da poder para que quienes hagan la tarea concreta seamos nosotros los discípulos, los encargados de cumplir la tarea. ¿Dónde? Ahí, en las periferias. Y desde las periferias hacia el mundo. El cuerpo de Jesús se fue al cielo, pero el cuerpo de Cristo está aquí en el mundo y Jesús ha querido que se quede aquí en el mundo para proclamar el arrepentimiento y el perdón y de ese modo hacer que, si bien Jesús se fue al cielo, su reino siga expandiéndose aquí en la tierra, porque es lo que necesitamos para que este mundo pueda al fin tener la oportunidad y la esperanza de libertad y de justicia. ¿Qué es la ascensión? La ascensión es la ida de Jesús al cielo, pero a la vez también es el cuerpo de Cristo quedando aquí en la tierra para que desde Jerusalén vaya y siga en todos los lugares compartiendo ese mensaje de libertad y de justicia que Jesús quiso que podamos nosotros compartir. Ok, ahí creo que ya se terminó mi tiempo, así que gracias por su atención. Ahora vamos a seguramente dialogar sobre